Hola, mi nombre es Vicente Martínez de Vega, trabajo en el Hospital Universitario Quirón de Madrid. El objetivo de esta exposición es describir las bases de la técnica de difusión en resonancia magnética de mama, revisar su utilidad en la práctica diaria, sus indicaciones y limitaciones y mostrar los posibles falsos positivos y falsos negativos, correlacionándolos con los hallazgos histopatológicos. La difusión es una propiedad física que describe el movimiento microscópico aleatorio de las moléculas en respuesta a la energía térmica y puede verse afectada por las propiedades biofísicas de tejidos como la densidad celular, la estructura del tumor y la microcirculación. La difusión en RM trabaja con secuencias de pulso y técnicas que son sensibles al movimiento de los protones de agua a nivel microscópico y puede detectar alteraciones en los tejidos causadas por procesos patológicos. Stescal y Tanner adaptaron una secuencia convencional T2 aplicando un gradiente bipolar de difusión en torno al pulso de 180 grados. En tejidos estáticos, la señal obtenida por el primer gradiente es refasada sin pérdida importante de señal. Sin embargo, las moléculas en movimiento adquieren una información de fase diferente entre el primer y el segundo gradiente. Su señal no es refasada completamente, lo que se traduce en una pérdida de señal, es decir, menor señal en las imágenes de difusión. La difusión detecta el movimiento de las moléculas de agua dentro de los tejidos a nivel intracelular, intersticial e intravascular, especialmente en el espacio intersticial extracelular. La sensibilidad de la secuencia de difusión para detectar el movimiento de las moléculas de agua puede variar cambiando la amplitud del gradiente, la duración del gradiente y el intervalo entre los gradientes. En la práctica, la sensibilidad de la difusión varía fácilmente al variar un parámetro conocido como valor B, que es proporcional a estas tres variables, especialmente a la amplitud del gradiente. Típicamente, las imágenes de difusión se obtienen utilizando dos valores B, por ejemplo B igual a 0 y otro valor B entre 0 y 1000 segundos milímetro cuadrado. Cuanto mayor es el valor B, hay una mayor atenuación de la señal de las moléculas de agua. Las imágenes obtenidas con valores altos de B tienen peor relación señal-ruido y más artefactos. A partir de valores B de 500 segundos milímetro cuadrado, la difusión no es sensible a los efectos de perfusión. En la práctica clínica, en RM de mama se utilizan valores B entre 700 y 1000 milímetros cuadrados por segundo. Las imágenes de difusión aportan una información cualitativa visual y una información cuantitativa numérica. Hablaremos primero de la información cualitativa. En los tejidos muy celulares, como los tumores malignos, existen barreras a la difusión. La difusión está restringida y la atenuación de señal será menor, es decir, los tejidos aparecen hiperintensos en las imágenes de difusión. En cambio, en los tejidos poco celulares, como los tumores benignos o tumores con necrosis, las barreras a la difusión se reducen, las moléculas de agua se mueven más libremente y por tanto la difusión está aumentada y la atenuación de señal será mayor, lo que se traduce en hiposeñal en las imágenes de difusión. No obstante, la intensidad de señal no solo depende de la difusión del agua, sino también del tiempo de relajación T2. Así, si una lesión con tiempo de relajación T2 es muy largo, puede aparecer hiperintensa en las imágenes de difusión, simulando difusión restringida. Esto es lo que se conoce como efecto T2. En la mama, este efecto está patente de forma importante y los quistes y otras patologías benignas muestran frecuentemente hiperseñal en las imágenes de difusión, por lo que esta información cualitativa de las imágenes de difusión no es de gran utilidad. Las imágenes de difusión también nos aportan una información cuantitativa. Es posible medir el movimiento microscópico de las moléculas de agua mediante el coeficiente de difusión aparente, conocido como ADC.
que mide el movimiento de los protones en milímetros cuadrados por segundo. El ADC es una característica específica del tejido que depende, como hemos dicho anteriormente, de la densidad celular del mismo. Se obtiene valorando la reducción de señal al elevar los valores B. Relacionando el logaritmo de la intensidad relativa de señal del tejido con el incremento de valores B, se obtiene una línea que traduce la caída exponencial de señal. La pendiente de esa línea es el ADC. El ADC es independiente del campo magnético, es decir, los valores de difusión de una lesión son los mismos cuando los estudiamos en un equipo de 1,5 teslas o de 3 teslas. Por otro lado, no se ve afectado por el efecto T2 y varía con el valor B. Basándose en las imágenes de difusión, se puede calcular un mapa de ADC que muestre el valor de ADC de cada voxel en cada segmento. Al colocar una región de interés, un ROI, en una lesión es posible calcular el valor de ADC. El ADC es un parámetro objetivo que puede ser utilizado para caracterizar los tejidos. Como regla general, los tumores malignos son hipercelulares por su alto grado de mitosis. Este aumento de celularidad implica la existencia de un incremento de barreras a la difusión, es decir, la difusión está restringida. Como mencionamos anteriormente, la atenuación de señal será menor, va a existir hiperseñal en las imágenes de difusión y los valores de ADC de las lesiones malignas son bajos. En cambio, en el tejido fibroglandular normal, en los quistes y tumores benignos, la densidad celular es menor, las barreras a la difusión son menores y la atenuación de señal será mayor, es decir, va a existir hiposeñal en las imágenes de difusión. Los valores de ADC en las lesiones benignas son más altos. Este es el protocolo de la secuencia de difusión que utilizamos en nuestro centro. La secuencia se adquiere en plano axial antes de poner contraste intravenoso, ya que está descrito que el contraste paramagnético puede alterar discretamente los valores de ADC. El grosor de corte que utilizamos es de 3 milímetros para poder valorar lesiones relativamente pequeñas. El tiempo de adquisición total de la secuencia es de 3 minutos 50 segundos. Numerosas publicaciones han demostrado una diferencia significativa entre los valores de ADC de tumores malignos y lesiones benignas. Nuestros datos están de acuerdo con estos hallazgos publicados. En nuestro centro y basado en el estudio de 84 cánceres invasivos consecutivos, el valor de ADC, cuando utilizamos un valor B de 700, es 1,03 más menos 0,23 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, significativamente menor que el calculado en otras lesiones benignas. Si utilizamos un valor de corte de ADC menor de 1,31 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, la sensibilidad de esta técnica para discriminar entre tumores malignos y benignos es del 82% y su especificidad del 92%. La principal utilidad de la técnica de difusión en RM de mama es ayudar a incrementar la especificidad diagnóstica mediante el cálculo de los valores de ADC de las lesiones que muestran captación de contraste en el estudio dinámico. También es de utilidad para evaluar la respuesta al tratamiento quimioterápico neoadyuvante en fases precoces del tratamiento. Este es un ejemplo de una mujer de 57 años que presenta un pequeño nódulo redondeado de 7,7 milímetros de tamaño con márgenes levemente irregulares, situado en el cuadrante superoexterno de la mama izquierda. El análisis de la curva de captación mostró realce rápido en la fase inicial y meseta en la fase tardía, con curva tipo 2. El valor de ADC es bajo, 0,91 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, inferior al punto de corte
que, como he mencionado previamente, es 1,31 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. El diagnóstico patológico fue carcinoma ductal infiltrante grado 2. Existe una buena correlación entre el bajo valor de ADC y la alta densidad del tumor observada en histología. Otro ejemplo, paciente de 49 años con una masa palpable en mama izquierda. La RM muestra una masa multifocal con márgenes irregulares con realce rápido en la fase inicial y lavado en fase tardía, curva tipo 3. El valor del ADC es muy bajo, 0,83 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. El diagnóstico patológico fue carcinoma ductal infiltrante de grado 3. Existe una buena correlación entre el valor de ADC muy bajo y la densidad celular muy alta observada en la histología. En cuanto a la evaluación de la respuesta tumoral tras tratamiento quimioterápico, si el tratamiento funciona, se produce muerte celular tumoral y aumento de la difusión. Se aprecia elevación del ADC en fases precoces. Sin embargo, no es útil para evaluar pequeños restos tumorales o respuestas muy fragmentadas. En este caso tenemos una paciente de 38 años con diagnóstico histológico de carcinoma medular de mama. El valor inicial del ADC pretratamiento fue de 1,10 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. 10 días después de recibir el segundo ciclo de quimioterapia y sin apenas pérdida de volumen tumoral, el valor de ADC se incrementó de manera drástica, apuntando que esta elevación del ADC se debe a necrosis tumoral y reducción de las barreras a la difusión, lo que sugiere una buena respuesta al tratamiento. En controles sucesivos se aprecia reducción del volumen tumoral y persistencia en la elevación de los valores de ADC. Este es un ejemplo muy interesante. Se trata de una paciente de 45 años con diagnóstico de carcinoma lobulillar infiltrante de gran tamaño que ocupa gran parte de la mama izquierda. El estudio con contraste mostró una práctica desaparición de la captación del mismo por parte del tumor al finalizar el tratamiento. Esto inicialmente sugiere una buena respuesta. Sin embargo, en el estudio de difusión no se apreciaron incrementos significativos en los valores de ADC a lo largo del tratamiento, y esto apuntaba a persistencia tumoral. Tras la mastectomía, se comprobó que la mama estaba ocupada por abundante tumor, con mínima respuesta al tratamiento. La posible explicación al hecho de que el abundante tumor residual no captase contraste es que fue tratado con un quimioterápico de acción principalmente antiangiogénica, que actúa principalmente recortando el aporte vascular de la angiogénesis tumoral. Sin embargo, el tumor seguía presente sin mostrar importante necrosis, dato que fue apuntado en el estudio de difusión al no apreciarse aumento de los valores de ADC. Existen algunas limitaciones cuando analizamos los valores de ADC. Una que debemos tener muy en cuenta es el tamaño de la lesión. En las lesiones pequeñas, el valor de ADC puede estar alterado por volumen parcial al incluir tejido graso circundante, pues el ADC del tejido graso es muy bajo y como resultado el valor de ADC de la lesión podría estar disminuido con respecto al ADC real. También podemos incluir tejido fibroglandular normal, cuyo ADC tiene un valor más alto. Si queremos evitar errores de volumen parcial, el tamaño mínimo de una lesión para ser analizada depende del grosor de corte de la secuencia. Por ejemplo, si el grosor de corte de nuestra secuencia es de 3 milímetros, el tamaño mínimo de la lesión a analizar debería ser de 6 milímetros si queremos evitar problemas de volumen parcial. Si el grosor de corte es de 5 milímetros, el tamaño mínimo de la lesión a analizar
sería de 10 milímetros para evitar problemas de volumen parcial. Otra limitación es la presencia de implantes mamarios que provocan distorsión en las imágenes de difusión y en ocasiones no es posible su valoración. Lo mismo ocurre con la presencia de material paramagnético dentro del campo de estudio. Por último, hay que reseñar la existencia de falsos positivos y falsos negativos de la técnica. A pesar de que la difusión de RN de mama es una herramienta de gran potencial con el fin de discriminar entre lesiones benignas y malignas, es importante reconocer los falsos positivos, es decir, lesiones benignas con valores bajos de ADC, y los falsos negativos, lesiones malignas que muestran valores altos de ADC. El análisis de la señal, la morfología y la cinética de las lesiones puede ayudar a reducir los falsos positivos y falsos negativos. Los falsos positivos y falsos negativos de la difusión de mama están estrechamente relacionados con las características histológicas de las lesiones. A este apartado dedicaré la última parte de la presentación, mostrando ejemplos prácticos y su correlación histológica que explicaría los valores anormales de ADC. El primer ejemplo que quiero mostrar es el del cáncer quístico con necrosis. Las zonas necróticas tumorales muestran destrucción celular con reducción de las membranas y disminución de la restricción a la difusión de los protones, lo que se traduce en un aumento de los valores de ADC. Si la pared del tumor necrótico es gruesa, esta con mayor densidad celular mostrará valores bajos de ADC. En este ejemplo concreto tenemos una paciente de 48 años con una masa retroareolar de mama derecha. En la secuencia potenciada ante 2 la masa es hiperintensa y tras contraste muestra captación periférica en anillo con margen irregular. El centro de la lesión no capta contraste y la pared muestra un realce con curva tipo 2. El estudio de difusión muestra un valor de ADC muy elevado, de 2,08 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, pues en la necrosis las barreras a la difusión son escasas. El estudio histológico muestra la extensa necrosis tumoral con celularidad muy escasa. Otro tipo de lesión que puede mostrar características morfológicas similares al cáncer con necrosis es el absceso de mama. Suele presentarse como una masa con señal hiperintensa variable en secuencias T2. Tras contraste muestra realce en anillo con centro hipocaptante. Morfológicamente puede ser confundido con un cáncer con necrosis central. Este caso muestra una paciente con una masa en mama derecha con comportamiento hipointenso en secuencia T1 e hiperintenso en secuencia T2. Tras contraste se aprecia captación en anillo con margen irregular. El centro de la lesión no realza. En la secuencia de difusión la masa muestra un comportamiento hiperintenso y el valor de ADC es muy bajo, 0,75 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, dato muy característico de corresponder a un absceso con presencia de pus. El pus contenido en el absceso es un fluido viscoso muy celular que contiene células inflamatorias, bacterias, proteínas mucoides y detritus celulares. Esta densidad celular del pus es la causa de la restricción de la difusión en los abscesos. La presencia de macromoléculas como el fibrinógeno también puede tener un papel importante en la restricción de la difusión. Los valores de ADC son habitualmente muy bajos, claramente inferiores a los del cáncer de mama. No obstante, la cronicidad del absceso y el tratamiento antibiótico pueden cambiar sus características y los valores de ADC pueden elevarse. La difusión es útil para diferenciar el absceso del cáncer quístico o necrótico, pues en estos casos los valores de ADC son elevados. Este es otro ejemplo de falso positivo de la difusión. Los papilomas son masas habitualmente de pequeño tamaño con alta densidad celular, lo que podría explicar la existencia de valores bajos de ADC. Generalmente captan contraste de forma precoz e intensa con lavado posterior y curva tipo 3.
Presentan bordes bien definidos, lo que ayuda a diferenciarlos de tumores malignos. En este caso concreto tenemos una paciente de 53 años diagnosticada de cáncer ductal infiltrante de mama derecha. En el estudio RM de estadificación se aprecia un nódulo central de 8 milímetros en mama contralateral izquierda con captación precoz e intensa y curva tipo 3 con lavado. El valor de ADC es bajo y se realizó una biopsia percutánea con vacío guiada por RM. El resultado histológico fue papiloma. La alta densidad celular del papiloma, proliferación con patrón papilar con células epiteliales y mioepiteliales, explica el valor reducido de ADC en el estudio de difusión. Otro posible falso positivo es la adenosis esclerosante. Estas lesiones pueden mostrar en raras ocasiones una gran densidad celular con importante hiperplasia ductal como característica dominante, lo que puede explicar que puedan presentar valores de ADC discretamente reducidos. Este ejemplo muestra una paciente de 65 años con cáncer diagnosticado en mama derecha. En el estudio de RM se aprecia una captación regional de tipo no masa en intercuadrantes internos de mama contralateral izquierda, con captación de contraste progresiva y curva tipo 1. En el estudio de difusión, el valor de ADC es bajo, de 1,15 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Se realizó una biopsia percutánea con vacío guiada por RM con punción por cuadrantes internos con resultado histológico de adenosis esclerosante con importante adenosis e hiperplasia ductal con alta densidad celular que explicaría el valor del ADC. Los fibroadenomas generalmente muestran valores altos de ADC. No obstante, y de forma excepcional, los fibroadenomas juveniles muy hipercelulares pueden mostrar valores de ADC discretamente bajos. Este es el caso de una paciente con antecedentes familiares de cáncer de mama que en el estudio de RM de mama muestran un nódulo ovoideo de bordes bien definidos con captación progresiva. En imagen de difusión la lesión es hiperintensa y el valor de ADC está reducido 1,20 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Se realizó una biopsia percutánea guiada por ecografía y el resultado fue fibroadenoma con importante componente celular, tanto estromal como epitelial, que explicaría el valor reducido del ADC. Los fibroadenomas son tumores fibroepiteliales compuestos de tejido glandular y estromal. El estroma rodea los espacios glandulares con células mioepiteliales y epiteliales. Los fibroadenomas en mujeres jóvenes suelen mostrar un contenido celular significativo tanto en los componentes epiteliales como estromales. De forma excepcional pueden mostrar valores bajos de ADC. Aquí tenemos otro ejemplo de falso positivo, la cicatriz radial, que puede confundirse fácilmente con una lesión maligna, tanto por sus características morfológicas como por su comportamiento en difusión. En ocasiones la lesión esclerosante radial muestra importante celularidad a expensas de adenosis esclerosante, hiperplasia ductal y estroma muy celular, extendiéndose a lo largo de bandas fibrosas. Esto explica que en ocasiones los valores de ADC sean bajos. Además, la cicatriz radial puede captar contraste de forma intensa y mostrar ocasionalmente patrones cinéticos con curvas tipo 2 e incluso tipo 3, lo que unido a su morfología con márgenes irregulares o espiculados hace que sea difícil de diferenciar de un tumor maligno. En este ejemplo concreto, muestro una lesión de aspecto estrellado en cuadrante superoexterno de mama derecha con realce precoz y progresivo con curva tipo 1. El valor de ADC en el estudio de difusión es bajo, de 1,23 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo, debido a una elevada densidad celular causada por el componente de hiperplasia ductal. La patología muestra una lesión compleja en la que se alternan áreas de esclerosis y lesiones proliferativas ductales con papilomatosis y alta celularidad. Los hematomas y quistes hemorrágicos pueden mostrar valores bajos de ADC.
La apariencia de la hemorragia en las imágenes de difusión es compleja y depende de muchos factores, incluyendo las cantidades relativas de diferentes productos de degradación contenidos en el hematoma y de la secuencia de pulso utilizada. La oxihemoglobina es hiperintensa en imágenes de difusión y tiene un ADC menor que el tejido fibroglandular normal, lo que puede indicar la restricción relativa de movimiento del agua en el interior del glóbulo rojo. La metahemoglobina extracelular tiene un valor de ADC mayor que el tejido normal, lo que indica que la movilidad del agua en el espacio extracelular se incrementa. Debido a estos factores, el valor de ADC en los quistes hemorrágicos es variable. Habitualmente las lesiones con sangre en su interior tienen comportamiento en señal hiperintenso en imágenes potenciadas en T1 y señal variable en imágenes potenciadas en T2. Tras contraste no suelen captar o en ocasiones pueden mostrar leve realce periférico de tipo reactivo. En el ejemplo concreto se muestra un hematoma postbiopsia con imagen redondeada en región central de mama derecha con comportamiento hiperintenso en secuencia T2 y también hiperintensa en secuencia dinámica potenciada en T1 con supresión grasa. Tras contraste la lesión no muestra captación. En la imagen de difusión la lesión es hiperintensa y el valor de ADC es muy bajo, de 0,63 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Otro ejemplo de posible falso positivo de la difusión son las adenopatías intramamarias, que pueden mostrar valores bajos de ADC debido a que el tejido linfoide normal tiene una alta densidad celular y también a la presencia de grasa en el hilio del ganglio. Además, las adenopatías intramamarias suelen presentar captación precoz e intensa de contraste y lavado posterior con curva tipo 3. El diagnóstico diferencial con una lesión maligna se establece por datos morfológicos, borde bien definido, detección de grasa central con secuencias potenciadas en T1 y localización habitual en cuadrantes externos hacia cola de mama. En este caso podemos observar una imagen redondeada de bordes bien definidos localizada en cuadrantes externos de mama izquierda. Tras contraste, la lesión realza de forma precoz e intensa con lavado a partir del primer minuto, curva tipo 3. En la imagen de difusión la lesión es hiperintensa y el valor de ADC es bajo, de 1,13 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. En secuencias T1 y T2 se aprecia señal hiperintensa central en la lesión, sugestiva de corresponder a tejido graso en el hilio del ganglio. La existencia de grasa junto con la alta celularidad de los ganglios linfáticos explica el valor bajo de ADC. Veamos otro ejemplo de falso positivo de la difusión, la necrosis grasa. El tejido graso tiene valores bajos de ADC. La necrosis grasa, habitualmente relacionada con traumatismos o cirugía, puede presentarse como una masa palpable con realce periférico en anillo tras contraste, con margen irregular y valores bajos de ADC. Por tanto, puede simular un tumor maligno. Es importante reconocer los antecedentes traumáticos o quirúrgicos y con secuencias potenciadas en T1 es posible en muchas ocasiones detectar la señal hiperintensa del tejido graso en el centro de la lesión. Las secuencias de difusión que utilizan técnicas de supresión grasa como STIR minimizan la influencia del tejido graso en la secuencia de difusión. En este caso concreto se muestra una paciente operada de un fibroadenoma en mama derecha hace 3 años. Se aprecia una imagen nodular hiperintensa en imágenes potenciadas en T1 con la misma señal que la grasa. En el estudio 3D potenciado en T1 con supresión grasa, la lesión es marcadamente hipointensa, confirmando que se trata de una zona de necrosis grasa. Tras contraste, apenas existe un mínimo realce periférico alrededor de la lesión. En la imagen de difusión, la lesión es muy hipointensa y el valor de ADC es muy bajo, como corresponde al tejido graso. Vamos a ver ahora un ejemplo típico de falso negativo, es decir, una lesión maligna con valores elevados de ADC.
El cáncer coloide es un tumor que muestra alto contenido mucina extracelular alrededor de células tumorales invasivas. El cáncer con alto contenido mucina, del 40 al 98%, se conoce como cáncer coloide o mucinoso puro y generalmente muestra un comportamiento marcadamente hiperintenso en secuencias potenciadas en T2 y tras contraste suele presentar realce progresivo con curva tipo 1, a veces de predominio periférico. El margen tumoral suele ser discretamente irregular y los valores de ADC muy altos. En este caso se muestra una paciente con 54 años con masa multicéntrica. Las lesiones tienen un comportamiento hipointenso en T1 y marcadamente hiperintenso en secuencias T2. Los márgenes son levemente irregulares y tras contraste presentan realce progresivo con curva tipo 1. En la imagen de difusión la lesión es hiperintensa y el valor de ADC es muy alto, de 1,90 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. El estudio anatomopatológico tras biopsia percutánea guiada por ecografía muestra abundante mucina extracelular y células tumorales. La escasa celularidad y el alto contenido en mucina explican el valor elevado de ADC. Otra posible causa de falso negativo en difusión es un tipo específico de cáncer lobulillar infiltrante. En la mayoría de los casos de carcinoma lobulillar infiltrante los valores de ADC son bajos, lo que está relacionado con la alta densidad celular típica de los tumores infiltrantes. No obstante, en algunos casos de cáncer lobulillar infiltrante los valores de ADC pueden estar elevados. El motivo es la presencia de un patrón de crecimiento infiltrativo específico denominado en fila india entre el tejido fibroglandular normal. La densidad celular es menor al existir mezcla de células tumorales y tejido normal y por tanto existe una menor restricción a la difusión. En este caso concreto presento una paciente de 39 años con masa en cuadrantes superiores de mama izquierda, con márgenes irregulares y captación de contraste progresiva con curva tipo 1. El estudio de difusión muestra un valor de ADC elevado de 1,90 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. El estudio histológico muestra un patrón de crecimiento celular en fila india con menor celularidad, lo que explica el alto valor del ADC. Otro ejemplo característico de lesiones malignas que pueden tener valores elevados de ADC lo constituyen los carcinomas ductales in situ. Los valores de ADC son muy variables dependiendo de la densidad celular, de la cantidad de tejido fibroglandular normal incluido dentro del carcinoma ductal in situ y de la presencia de necrosis. Por este motivo no es infrecuente encontrar valores de ADC discretamente elevados en este tipo de lesiones. Este caso concreto muestra una paciente de 33 años con historia de cáncer familiar y estudio mamográfico y ecográfico normal. En RM se aprecia captación segmentaria no masa en cuadrante superior externo de mama izquierda con realce precoce intenso y curva tipo 1. En el estudio de difusión el valor de ADC está elevado, 1,58 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. Se realizó biopsia percutánea con vacío guiada por RM. La muestra histológica evidencia un carcinoma intraductal con áreas de comedonecrosis que pueden explicar la elevación del ADC. Por último, quiero presentarles un caso sorprendente. Se trata de una paciente que en el estudio de RM presenta una masa en cuadrante superior externo de mama derecha con márgenes irregulares y realce heterogéneo interno. Tras contraste, la lesión mostró una captación rápida inicial y lavado en fase tardía con curva tipo 3. El valor de ADC es alto, de 1,91 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo. La biopsia percutánea guiada por ecografía fue realizada 3 días antes que se realizase el examen de RM de mama y el diagnóstico de patología fue carcinoma ductal infiltrante grado 2 convencional. En el estudio histológico el tumor presenta una alta densidad celular, lo que debería traducirse en un valor bajo de ADC.
La explicación para el alto valor de ADC encontrado en este caso es la probable presencia de edema secundario a la biopsia previa del tumor. Es importante señalar que después de una biopsia con aguja gruesa pueden existir casos de falsos negativos en el estudio de difusión, es decir, tumores malignos con valores de ADC altos, especialmente en tumores de pequeño tamaño. Como conclusión y puntos a recordar, quiero recalcar que la RM difusión en patología mamaria eleva la especificidad en el diagnóstico de las lesiones malignas cuando se valora conjuntamente con el estudio dinámico y el análisis morfológico. La información cuantitativa obtenida con el coeficiente de difusión aparente muestra que los tumores malignos habitualmente con alta densidad celular tienen valores bajos de ADC, valores menores de 1,30 por 10 elevado a menos 3 milímetros cuadrados por segundo cuando se utilizan valores B igual a 700. El tamaño de las lesiones es un factor limitante. En lesiones de pequeño tamaño podemos tener falsos positivos o falsos negativos por la existencia de volumen parcial. Desde el punto de vista práctico, es recomendable calcular el ADC solamente en las lesiones que muestran realce tras contraste. Algunas lesiones benignas muestran valores de ADC reducidos en el rango de las lesiones malignas, falsos positivos, y algunas lesiones malignas muestran valores elevados de ADC, falsos negativos. Los falsos positivos y falsos negativos pueden ser explicados por sus características histológicas. Como regla general, en las lesiones de tipo masa se obtienen resultados más fiables que en las captaciones de tipo no masa. Esto es todo, muchas gracias.